prepare su mente, su corazón y que Dios les bendiga. Sí. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Bueno, les cuento que acabamos de venir de Orlando, Estados Unidos, y empezamos allá a tener, así como se inició la iglesia, tuvimos un tiempo con la familia Giraldo, estuvieron 2 familias reunidas allí, fue un tiempo especial. Oremos para que Orlando Misión Cristiana sea una realidad y podamos tener nuestra casa allá en Orlando. Damos un aplauso al Señor y saludamos a Orlando Misión Cristiana, a la familia. Hoy vamos a preparar un tiempo para, como decía la pastora, entrar en este 13º año, que es el año de la conquista. Y Dios nos ha llevado a recordar históricamente lo que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de los egipcios y atravesó el desierto y se encontraba a puertas de entrar a la tierra prometida, a conquistarla. Necesitamos prepararnos, necesitamos estar preparados para poder enfrentar los retos que estos años, que estos meses van a empezar a afrontar para nuestra vida. Tiempos de conquista. Pero por eso hoy voy a compartirles un mensaje que se titula Derribando las estrategias del diablo para entrar al tiempo de conquista. Necesitamos entender que el diablo tiene unas trampas, que el diablo tiene unas estrategias ocultas con las cuales quiere hacernos caer, quiere impedir que alcancemos el propósito. Y necesitamos oponernos, resistir, derribar todas estas estrategias para conquistar, para poder alcanzar todos aquellos territorios en los cuales Satanás nos ha ganado la batalla. Y es el tiempo para nosotros enfrentarnos con fe en la autoridad del Señor, porque el Señor quiere que nosotros recuperemos lo perdido. Y es algo donde nosotros hacemos parte, donde nosotros asumimos la responsabilidad y Dios obviamente nos respalda. Tenemos que recuperar el terreno que de pronto hemos perdido en nuestros hogares, en las finanzas, en nuestra estabilidad emocional, en los sueños, en los propósitos. Todos estos terrenos necesitamos conquistarlos porque el enemigo ha querido robar, ha querido tomar algo que no le pertenece. Y si nosotros vamos a entrar en este tiempo de conquista, en estos 13 años, necesitamos tener claro estas estrategias del adversario, del enemigo, del diablo, para poder resistirlo y para poder derrotarlo en Cristo Jesús. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo anhela? Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, para que este mensaje no sea un mensaje meramente intelectual, meramente de conocimiento, sino que sea una realidad en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos prepares, que podamos nosotros identificar esas estrategias ocultas y no caigamos en la trampa y podamos ser libres y poder alcanzar esos propósitos, esos sueños, recuperar lo perdido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor. El Evangelio de Juan 10:10, Juan 10, versículo 10, Jesús dijo: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Con esto el Señor nos está mostrando un propósito, unas características propias de Satanás. Primeramente dice: el propósito del ladrón es robar, es matar y es destruir. Y en estas 3 características o propósitos que Jesús manifiesta tiene Satanás, vamos a identificar y vamos a derribar esas estrategias diabólicas que Satanás quiere hacer para impedirnos alcanzar nuestros propósitos. Cuando se habla de robar,
entonces la primera estrategia de Satanás es desenfocarnos. Satanás te roba desenfocándote. Y miren que el robo, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a un robo a mano armada, a un robo con violencia, a un robo con intimidación. Pero existe un robo que no tiene que ver con la violencia. Es un robo que tiene que ver con la persuasión. Es un robo que tiene que ver con la lengua. Y muchos a veces entregan sin haberle sacado un arma. Muchos entregan sin haberlos amenazados. Muchos entregan sus posesiones sin haber sido amenazados porque cayeron en una estrategia, en una trampa. Y vemos eso que llaman, hay muchas estafas. Y Satanás es un estafador, es un engañador. Él te propone malos negocios. Él te propone negocios falsos. Te hace ilusiones, te engaña. Es el padre de la mentira. Y muchos en este mundo hemos caído o han caído en algunas estrategias donde uno dice: ay, Echeverry, me tumbaron, me engañaron. Y muchos a veces de diferentes formas caen en negocios donde por ahí no hay bendición. Toman decisiones en las cuales por allí no fue una buena asesoría. Entonces el robo es la característica propia del ladrón. Satanás no tiene la posesión, no tiene la autoridad. Lo que tiene es robado. Y muchas veces es robado sin un arma. Es robado sin intimidación, sin amenazas, sino con una idea. Con una torcida idea que él vende y la gente va y entrega. ¿Usted ha visto esos robos que llaman y que no, mire, aquí tengo a su sobrino y me hace un favor y lo tengo detenido y entregue las joyas para soltarlo? Y va y lo entrega y dice: pero yo no tengo sobrino. Y así caen muchos. Y muchos caen con esas estrategias y no les sacaron un arma. Les propusieron una idea: o venga, vea, invierta en su negocio, deje de ser un empleado y vuélvase su propio jefe, y pum, termina siendo más esclavo. Y Satanás a veces te propone esas ideas. En vez de decir, Satanás te propone: deja de ser amo, sé esclavo. Y muchos caen y se matriculan. ¿Por qué? Porque la persuasión, el engaño, la estrategia hace que muchos entreguen a Satanás lo que a él no le pertenece. Y muchos le han entregado a Satanás su familia. Muchos le han entregado a Satanás sus decisiones. Muchos abren el horóscopo y lo que diga el horóscopo. Muchos van donde el brujo. Muchos, en vez de consultar y buscar de Dios, entonces le entregan a Satanás sus decisiones más importantes y trascendentales de su vida. Y después dicen: Señor, ¿por qué estoy así? Necesitamos entender que el propósito del ladrón es robar. Y roban con engaño. Y el peor engaño que hace es desenfocarte. Te hace ver una ilusión. Te muestra un engaño. Te muestra algo que parece como alcanzable, parece como lograble, pero después termina siendo un engaño. Y tú terminas entregándole tus sueños, tus decisiones, tu compromiso, tu trabajo. Lo más amado terminas entregándoselo a Satanás por una idea que él vende. Por eso necesitamos entender que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra. Él es el fiel, Él es el justo, Él es el verdadero. Por eso el primer punto que necesitamos entender es que Satanás busca desenfocarnos. De esa manera nos roba, nos distrae, nos hace perder lo realmente importante. Miren que Jesús dijo que Él iba a regresar como ladrón en la noche. Y uno dice: ¿por qué hace esa analogía? Porque está diciendo: estén pendientes, estén enfocados. Cuando tú sabes que viene un ladrón, tú estás pendiente. Tú por lo menos le pones seguro, coges una tranca o tienes el teléfono cargado para llamar a la policía. Pero tú estás en la jugada,
estás atento, estás enfocado en no darle espacio al ladrón. Pero el ladrón tiene la estrategia de que lo distraigo por aquí y le robo por allá. Por aquí lo engaño y por acá le muestro el dulcecito y por acá lo engaño. Y por eso necesitamos nosotros entender que en esta vida se necesita enfoque para alcanzar los propósitos de Dios. Así comenzó la historia del fracaso de la humanidad. El fracaso de la humanidad comenzó con el desenfoque. Cuando vemos en Génesis 3 la historia de la creación, vemos que Adán y Eva fueron creados en unas circunstancias especiales. Tenían la oportunidad de poder hablar con Dios cara a cara. Tenían una relación con Dios cercana, como nosotros poder relacionarnos. Ellos podían hablar con Dios. Ellos tenían todo un jardín, toda una bendición. Pero Dios les dijo: no coman de un árbol, de uno solo. No coman del árbol del bien y del mal. De ese árbol no coman. Y la serpiente apareció. Un personaje extraño, la serpiente parlante, hablando, le propone la idea de hacer lo contrario de lo que Dios había dicho. Y vemos que en el versículo 4 de Génesis 3 le dice: no es cierto, no morirán. Es mentira lo que dice Dios, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer cuando ella le dijo que de ese árbol no debían comer, y ella le añadió: ni siquiera tocarlo. Dijo: no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y ahí mordió el anzuelo. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Vemos que después de que hicieron esto, se dieron cuenta de que cayeron en la trampa, en el engaño. Realmente no se convirtieron en dioses, no sustituyeron ni reemplazaron a Dios. Pero vemos que Satanás lo que hizo, en este caso usando la serpiente antigua, lo que hizo Satanás fue mostrarles un camino diferente. Les mostró un camino de confusión, un camino contrario, un camino de desenfoque. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. Pero la realidad es que no todos los caminos conducen a Dios, sino que hay solamente una manera de acercarse a Dios, y es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a Dios sino a través de Él. Es importante que lo entendamos porque fue la solución de Dios para ese desastre que hizo el ser humano. Al el ser humano decidir aceptar el negocio que le planteó Satanás, entonces le dio la espalda a Dios, tomó el camino de la rebelión. Y aquí quiero hablar del camino. Hay caminos que te alejan de Dios. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen buenos, pero su final es un final de muerte. Hay caminos donde ese camino te va a llevar a la rebeldía a Dios, donde ese camino te va a llevar a un evangelio diferente, a un evangelio que te dice: es que esto es algo nuevo. Satanás en cierta manera le dijo: no es cierto, esto es algo nuevo. Si comes de ese árbol, serás como Dios. Y hoy en día hay un evangelio que te invita a no humillarte, a no reconocer a Dios, a no arrepentirte, a no someterte a Dios. Hay un evangelio que esas palabras no les gusta. Hay cristianos modernos
que no les gusta la palabra obediencia, sometimiento, lealtad, subordinación. No les gusta. Ellos quieren la palabra que diga: quiero ser como Dios, quiero sustituir, quiero ser el centro de la iglesia, quiero inventar mis propias reglas, quiero crear mis propias normas. Ese es el evangelio del camino de Satanás. Un evangelio que va en contra al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos cuál camino, cuál es el camino de Dios. Porque hay caminos, como dice Proverbios, que al hombre le parecen buenos. Es lógico, tiene lógica. Uno dice, lógico sí es, tiene lógica. Cuando vio el árbol se ve apetitoso. Parece que sí vende eso que promete. Parece que sí tiene esos beneficios. Y cuando lo probaron, se dieron cuenta que caminaron, que tomaron una decisión incorrecta, que estaban en el camino de la rebeldía, que estaban en el camino contrario al propósito de Dios, y que ese camino, en vez de traerles bendición, les trajo fue pérdida, porque Satanás los robó. Satanás le robó a la humanidad la adoración al único Dios, y empezó entonces a existir el ego, la egolatría. Y hoy en día hay mucha iglesia egolátrica. O adoran al pastor, o adoran los placeres, o adoran las riquezas, o adoran el confort, o adoran la fama. No, señor, aquí no estamos adorando las cosas de este mundo, estamos adorando al único camino que abrió el espacio y que tomó nuestro lugar y murió en la cruz, y con humildad se hizo como uno de nosotros para darnos la victoria en la cruz y poder nosotros, en el nombre de Jesús, tener vida eterna, abundante y plena. Ese es el evangelio. Pero hoy en día hay un evangelio de sé tu propio líder. No soy pastor, soy coach. No eres un líder, un anciano de la iglesia, eres un líder de este mundo. Y el liderazgo que quieren proponer es el liderazgo de este mundo. Cuando Jesús dijo, el liderazgo de ustedes debe ser diferente, y es diferente. El que quiera ser líder tiene que ser el último, tiene que servirle a todos los demás y tiene que acercarlos a Dios. Pero hay muchos líderes aún dentro de la iglesia que lo último que te acercan es a Dios, que lo último que te acerca es a las disciplinas espirituales, que no predican un evangelio de humildad, sino un evangelio de arrogancia, que no dan ejemplo, sino que realmente son como lobos con disfraz de oveja, y a veces tienen un mal disfraz, son una parodia de ovejas, son una parodia de cristianos. No son ningunos creyentes, no honran a Dios ni le sirven a Dios, sino ellos son sus propios jefes. Dejan de ser amos y señores, porque Dios nos creó como gobernantes, y terminan siendo viles esclavos de la serpiente antigua, esclavos de Satanás, y con eso roban, le entregan a Satanás, les roba su propósito, les roba su servicio. Si queremos entrar a conquistar, necesitamos entender que el diablo es mentiroso, que el diablo es un engañador, que el diablo es un estafador, y que nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Satanás dice. Nos sometemos a Dios, como dice Santiago. Nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, y el diablo huirá, y el diablo será derrotado por la autoridad de Cristo. Hemos venido a destruir las obras de Satanás, porque a eso vino nuestro Señor, a darnos libertad, a liberarnos de la cautividad, del engaño, de la mentira. No hay peor cautividad que una persona se crea una mentira. No hay peor cautividad que eso. No necesitas tú estar endemoniado, botando espuma por la boca, caminar por las paredes para decir, está endemoniado, mira, parece una araña. No,
necesitas entender una mentira y convertirla en tu verdad, ahí estás cautivo. Pero el Señor vino a hacernos libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso no nos podemos desenfocar. No nos podemos desenfocar. ¿Y sabe cómo comenzamos a no desenfocarnos en la vida práctica? Haga lo que Dios le llamó a hacer. Haga lo que Dios le llamó a hacer. Si naciste zapatero, que seas el mejor. Así es que dice la canción, ¿verdad? Porque si naciste, oye, enfócate en lo que Dios te ha dado. Perfecciona tu llamado. Perfecciona tu talento. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a uno Dios lo llamó a hacer una cosa y empieza a mirar al que está al lado. Ay, ven acá y él. Y entonces empieza, y termina haciendo lo que el otro. Y después ve, ay, este también. Ay, mejor hago esto. Y hay mucha gente que está viendo qué están haciendo los demás. ¿Qué propósito tiene el otro para ver si me le pego a ese propósito? Y necesitamos nosotros entender que Dios nos ha dado un propósito personal. No podemos estar caminando en los zapatos ajenos, repetir los propósitos de otros, sino buscar, Señor, ¿cuál es mi propósito? Luchar y prepararnos para eso. ¿Sabes? El pueblo de Israel, Dios le dio un propósito de que ya no serás más esclavo, serás libre. ¡Pum! Vinieron 10 plagas que presionaron al faraón y lo liberó. Ya eran libres. Pero les dijo Dios como segunda parte, les daré una tierra prometida que tienen que conquistar. ¿Cuál era el enfoque? Ir a conquistarla. Pero cuando llegaron allí, ay no, es que están muy grandes esos que viven allá, es que esas ciudades son muy fuertes. Y duraron 40 años desenfocados caminando por el desierto. 40 años una generación se perdió por desenfoque. Porque si Dios te llamó a ser zapatero, ¿cómo es? Que seas el mejor. Si Dios te llamó a ser un cristiano, que seas el mejor. Si Dios te llamó a ser un padre, que seas el mejor. Si Dios te llamó a ser una madre, que seas la mejor. Enfoque es cumplir los propósitos y hacerlo bien. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tenemos miles de enfoques. En los negocios, en que empezamos a hacer una cosa, aparece otra nueva moda, nos vamos para acá, otra moda. Y también pasa en la iglesia. Entonces un evangelio lo cogemos con seriedad, parece una moda, ay, por acá vamos otra moda y termina no siendo nada. Porque terminan enredados en mensajes que no son los de Dios. Amén. ¿Usted está recibiendo esta palabra? Levante las manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús pedimos enfoque. Hoy venimos, Señor, a reconocer que necesitamos enfoque. Cada uno de nosotros necesita saber a qué los ha llamado a hacer. 2, 3, 4, 5 propósitos. Pero permítenos, Señor, permanecer, perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Busque su enfoque. ¿A qué Dios te llamó? Hay mucha gente que ha perdido 40 años en el desierto por andar desenfocados. Por eso la estrategia del diablo es: los desenfoco, los confundo. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender que en el camino donde no debemos estar es en el camino donde no está Dios. Si Dios no te llamó a eso, salte de allí. Hay gente que se ha metido en matrimonios donde no está Dios. Se ha metido en estudios, trabajos, sociedades, negocios, donde ahí no está Dios. Dios no te llamó allí y están metidos allí. Y lo peor, otros los están siguiendo. Hay gente que dice: ay no, Esteban, estamos en una sociedad que es bien chistosa. La gente no sabe nada, pero parece que supiera. O sea, son ignorantes pero con seguridad. La embarran pero bien seguros.
Y salen en las redes, no, mira, yo soy tal, y hablan de medicina, y hablan de negocios, y hablan de inversiones, y hablan del hogar, y hablan de... Y cuando tú ves la realidad, están más quebrados que un bulto de canela. Están partidos por dentro todos, pero son muy seguros, hablan muy bien, son muy elocuentes, pero todo es mentira, una ilusión, un engaño. Miren que hasta han dicho que el problema de las redes es que la gente parece que fuera millonaria. Se toman la foto al lado del Ferrari y el Ferrari no era de él. Van a los almacenes, se ponen la ropa de marca y era un almacén. No la compraron. O en Estados Unidos que se la ponen y la devuelven. Viven de apariencia. Viven de apariencia. Y realmente Dios nos llama a no caer en esa ilusión del engaño, a trabajar en lo que realmente es el propósito, lo importante. Por eso una de las primeras tareas que Dios le dio al pueblo de Israel es prioridad. Prioridad. Y cuando enseña los mandamientos, ¿cuál es la primera prioridad? Adora al Señor tu Dios. Un solo Dios tienes. A Él sirves, a Él adoras. ¿Ya? Después empieza otros mandatos de vida, de comportamiento, de amor al prójimo, de utilidad, enfocados. Acuérdate que si no estás muy enfocado, pastor, yo no sé a qué he venido a este mundo, no sé a qué he venido. Comienza creyendo que no viniste a hacer el mal, que no viniste a destruir. Los hijos de Dios no vienen a destruir, no vienen a hacer el mal. Comienza por allí. La verdadera conversión de un creyente es: no hagas daño. Primero. Después, haz el bien. Ya ese es paso 1A. Haz el bien. Sé de bendición. Así que necesitamos nosotros entender que Dios nos trajo para bendecirnos y para ser de bendición. Primer enfoque. Segundo, necesitamos identificar cuáles son las características que nos desenfocan. ¿Sabe qué nos desenfoca? Las malas amistades nos desenfocan. Ahora, imagínese una mala amistad. Uno se imagina una mala amistad con un parche en el ojo, con una cicatriz en la cara así, con un habladito así bien miedoso. Pero a veces las falsas amistades tienen otros rostros. A veces tienen unos rostros angelicales. Una mamá bondadosa, una abuela, un hermano buena gente, un amigo súper carismático, una amiga que aparenta ser sincera, puede ser una mala amistad. Y necesitamos identificarla. Por eso la Escritura dice, 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿A qué se está refiriendo entonces una mala compañía? A una persona que te lleva a corromper las cosas buenas. Si tú estás por un buen camino, la mala compañía te va a decir, salte de allí. Entonces las malas compañías van a decir, no vayas a la iglesia, no te acerques a Dios. ¿Pero para qué buscas de Dios? ¿Pero para qué dejas el vicio? Sé feliz, deja de ser religioso, sigue tomando, sigue metiendo eso. ¿Pero por qué te pones tan exagerado? Disfruta la vida. Malas compañías pueden tener muchos rostros, pueden ser familiares, pero son malas compañías, porque el propósito de ellos es aconsejarnos tomar el camino contrario al de Dios. Ahí actúan como serpiente antigua. Pero no es cierto. Tú eres Dios, tú eres libre. Y usan la libertad para ser esclavos, para meterse en drogas, para meterse en relaciones tóxicas, para meterse en malos negocios, en deudas. ¿O no es así? Vea, muchos de mi experiencia como pastor, que llevo 13 años, voy a cumplir de ser pastor. La mayoría, hay pastores que le seguí el cuento a mi hermano, a mi tía, a mi primo, al vecino que me dijo,
métete en este negocio. Me metí en ese negocio, metí los ahorros de mi vida, porque todos se estaban metiendo allí. Me tumbaron, pastor. Y no eran personas así con el parche en el ojo y la cicatriz en la cara. La tía, la prima, la hermana, el vecino, el amigo de todo el año, una persona súper carismática, los enredó, los desenfocó en sus finanzas. Lleve. En las relaciones, hay gente que, pastor, estoy buscando, ore por un esposo, ore por una pareja. Y uno empieza a orar. Se meten en los grupos esos de busco pareja por internet. Pastor, conseguí uno, pero me gusta otro y me gusta el otro. Yo, no, pero ¿cómo así? No se rían, me ha pasado. Es verdad. Están con uno, ay pastor, pero es que me gusta Lucas y me gusta Juancho. Y yo, hermana, decídase porque es que sí, está la cosa compleja. No se desenfoque, hermana, no se desenfoque. O pastor, buscan el filisteo o la filistea. Ay pastor, yo la voy a convertir. La vas a convertir en algo peor, porque va a ser un delito contigo. Pasa, no es chiste, da risa, pero es verdad. Ahora uno se ríe aquí porque no les digo el nombre de la gente, pero eso no se puede decir. Pero pasa, la gente se desenfoca en la escogencia de cosas tan importantes. Su pareja, oiga, su universidad. Tantos jóvenes que, vea, papá, mamá, llevo 10 semestres en la universidad y esa no era mi carrera, imagínense. Pasa. Uno dice, mijito, escuche la prédica del pastor, nos ahorramos una platica. Ahora, cuando la cosa es plata, bueno, lo material se recupera. Pero a veces hay gente que arriesga a terceros. Se meten, pastor, yo estoy montando una empresa, estoy recogiendo inversionistas, estoy metiendo socios. Dios mío. Grave. Porque no solamente se cae esa persona, sino se caen los que vienen con él. O la gente que forma familia con personas, no, pastor, es que no vi. No vio, el novio no vio, la novia no vio, no vieron. Por eso necesitamos estar enfocados en lo que Dios nos da. Y a veces las malas amistades juegan un papel muy trascendental porque son los asesores cercanos, son los pastores o las pastoras. Y a veces hay gente que busca consejería en el que menos consejo le puede dar. O a veces hasta creyentes, vea, me da tristeza ver creyentes que sus consejos son contrarios a la palabra. Aquí cuando usted venga a una consejería, entienda que lo que vamos a hablarle es la palabra, ¿qué dice la palabra? Pero hay gente que no, se leyó un librito de autoayuda y ya sale dando consejería. Y lo que comienza terminando, y Dios te bendiga, y la gente creyó que eso era de Dios. Principios totalmente equivocados. Las malas amistades a veces traen malos comentarios. Usted sabe lo que pasó en el capítulo 13 de Números. Nos habla cuando Moisés y el pueblo de Israel ya estaban para entrar a la tierra prometida. Mandaron 12 espías, le llaman, a inspeccionar la tierra. Oiga, 10 de ellos llegaron con un mensaje, pero malo, hablando mal. No, esa tierra es peligrosísima. Esa tierra se traga a la gente viva. Al lado de ellos parecíamos grillos. Esos son gigantes. Las murallas de ellos son impenetrables. Vinimos aquí fue al fracaso. Eso es imposible. Y esos fueron los 10. Mandaron 12. 10 llegaron con ese comentario. Para que ustedes vean
que entre los creyentes hay que tener cuidado de lo que dice. Porque hay gente que son matadores de fe, matadores de sueños. Por eso a veces el buen consejo es, si tú tienes un plan, un negocio, mira a ver a quién se lo cuentas. Porque puede haber gente que te mate ese sueño. No, hermano, eso es imposible. ¿Usted cómo se cree eso? Mucha gente ha fracasado. Así que hay que tener mucho cuidado de las personas que nos rodean. ¿Quiénes son? Los que son pesimistas, los que son esos vampiros de la fe, de la esperanza. Y de estos 12 del pueblo de Israel, 10 eran así, solamente 2, Caleb y Josué, tenían un espíritu diferente. No, pero si el Señor nos dijo, enfoquémonos en lo que Dios dijo, hagámoslo. Hay gente que escucha al profeta. Ay, el profeta dijo, a que no se va a cumplir. Ya empieza, a que no se va a cumplir. A que sí, hermano, ponga, no, eso no se va a cumplir. Eso es un falso. Y hay muchos que su doctrina cristiana es la doctrina del pesimismo. Ya no hay milagros, ya no hay dones, ya para qué orar, cada quien cargue su cruz. Se llama el evangelio de la resignación. Resígnate. Y eso no es el evangelio de poder que conocemos. Conocemos un evangelio que dice que para el que cree todo es posible, y sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con esos comentarios pesimistas de aquellos que nos desenfocan. Y otro muy grave son los falsos creyentes. Usted no sabe que hay falsos creyentes y pueden estar dándonos vueltas, pueden estar cerca de nosotros. Uno no sabe quién es un creyente y quién no. Ahora que estudiamos el libro de Hechos, vimos que brujos estaban dentro de la iglesia, en la iglesia naciente. Vemos a Simón, que le llamaban el mago o el hechicero, y a Elimás, que era el hechicero. Dos personajes allí. Bueno, Simón andaba en la iglesia, Elimás más bien como que trató de frenar que el evangelio llegara a un gobernante romano. Hay gente que está en la iglesia y tú pues viene a la iglesia, pero no está convertido su corazón. Vemos a Judas. Judas andaba con los 12, pero no era de los 12. Su corazón era un corazón diferente. Hay que tener cuidado con los falsos creyentes, que son muy peligrosos. Mire, el apóstol Pablo pone al falso creyente como de los más peligrosos que existe. Segunda de Corintios 11:26. Dice el apóstol Pablo contando su historia: he estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y acabamos de estudiar el capítulo 27, donde en el mar duró 15 días en una tormenta de naufragio. Mire, todos los peligros que enfrentó Pablo. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Falsos creyentes. Y lo pone como lo último. Pone a los falsos creyentes como peligros grandísimos, como peligros tremendos. Y si hay algo que tener cuidado con los falsos creyentes. Lo dijo la palabra. Así que alguien que te puede desenfocar es un falso creyente. Y hoy en día vemos falsos creyentes predicando falsos mensajes y conduciendo a las personas por caminos falsos. Debemos de tener mucho cuidado porque ellos desenfocan. Característica de un falso creyente: no se subordinan a Dios, no se subordinan a la palabra, no se subordinan a la iglesia. Su fruto del Espíritu Santo no lo tienen.
Son aquellos que generan chismes, envidias, se reúnen para hablar mal del líder, para hablar mal del pastor, para hablar mal de la hermana, del hermano, de la iglesia. Y en vez de generar un ambiente espiritual, en vez de generar un ambiente de honra, en vez de generar un ambiente de fe, generan un ambiente de que uno dice: uy, yo que voy a ir a esa iglesia, uy, yo que voy a ir allá, uy, no, todos son falsos. Ahora, todos somos pecadores. O levante la mano quien no. Perfectos ni uno. Pero hay gente que le pone una lupa a los defectos y inventa, calumnia, con el propósito de que la otra persona se llene del diablo, se llene de mal, se desenfoque. ¿Usted se imagina qué pasó con el pueblo de Israel cuando llegaron estos 10 informes de estos calumniadores? Pues ellos tuvieron una perspectiva. Ellos pudieron, si hubieran celulares, hubieran dicho: vea, le tomo la foto al gigante, y cogieron, mire cómo es de grande. Le tomo la foto a las ciudades, miren la evidencia. Pero sabe que a veces usted puede manipular las evidencias para que parezcan lo que usted quiere decir. Porque Josué y Caleb decía: puede que sean muy altos, puede que sus ciudades sean muy grandes, pero nosotros vamos con el Dios Todopoderoso. No se desenfoquen, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Primero, desenfoque. Segundo, alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios trae muerte. La consecuencia, cuando Adán y Eva tomaron el camino de Satanás, fue que entró la muerte. Nosotros no nacimos para morir. Por eso siempre hay una resistencia en toda cultura, en todo ser humano, de eternidad. Todos queremos vivir para siempre, aunque no es nada, no es lógico ni es natural. Ningún ser humano ha podido durar eternamente, pero un sueño que tiene el ser humano, así sea religioso o no religioso, así sea creyente o no sea creyente, es de eternidad. Sueñan con la vida eterna, sueñan con durar más tiempo, sueñan con la eterna juventud. ¿Quién les metió esa idea? Si eso no existe, si eso nunca se ha podido alcanzar. Así no era en el inicio. Hay algo en el ADN que todavía hemos heredado. En el principio no íbamos a morir. Ahora muere este cuerpo, pero tenemos vida eterna aceptando a Jesús, recibiendo a Jesús. Por eso Jesús dijo: no teman a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Témanle a Dios, que pueden enviar el cuerpo y el alma al infierno. A ese sí temamos, a ese sí honremos, porque Él es el único que nos puede librar de la muerte. Y tenemos vida y vida abundante, es la propuesta. ¿Cómo Satanás nos mata? Puede usar la violencia para traer tragedias, y de por sí muchos de los hijos de Satanás hacen conjuros para ser más malos, hacen alianzas, brujería para hacer más maldad. Pero aquí tenemos nosotros que entender que el alejamiento de Dios trae muerte, trae fracaso. Fue lo que le pasó al ser humano en Adán y Eva. Y quiero compartirles razones que nos alejan de Dios. Y la número 1 es el egoísmo. El egoísmo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Serás como Dios, imagínense. El orgullo, el egoísmo, la egolatría es el peor mal que hay. Por eso hay que tener mucho cuidado con nosotros no ser altivos, no ser orgullosos, porque esa fue la estrategia que usó Satanás. Serás como Dios. Somos tan orgullosos que donde nos propongan ser como Dios, caemos. Mire el orgullo, la altivez, ser rival de Dios. Y vemos que hay un evangelio que es así. Yo soy la iglesia. Dicen: pastor, ¿usted qué me viene a decir a mí? Si yo soy la iglesia, me reúno con mi perro y ya somos 2, y el gato somos 3. Y ellos ya empiezan son la iglesia, son Dios.
Algunos cambian la palabra. No, pero es que no estoy de acuerdo con la palabra. ¿Quién dijo que voy a obedecer la palabra? Me inventé mis propias reglas. Y por eso vemos la locura del cristianismo tan extraño que hay hoy. Que hay de todo. Hay un cristianismo que no es leal y fiel a la Escritura, sino es un invento de hombres. Se aleja de Dios. Y lo que nos aleja de Dios es el egoísmo, la egolatría, el orgullo. Lo segundo que nos aleja de Dios, la falta de fe. Pastor, es que no tengo fe, soy incrédulo. Ahora, ¿tener fe es culpa de Dios o es culpa tuya? Pregunto. ¿De quién es la culpa de no tener fe? Es de nosotros. Jesús le reclamaba a los discípulos: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Ah, no, es que Dios a mí no me dio fe. No, sí te dio fe. Tú no la has querido desarrollar. ¿Cómo desarrollamos la fe? La fe viene por el escuchar la palabra, por el estudiar el evangelio, por el conocer sus promesas. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que no tienes fe y la culpa es del pastor, o la culpa es del vecino, o la culpa es de tu mamá, o la culpa es de tu papá? Porque hoy en día, para echarle la culpa, hoy en día todos le echamos la culpa. Entonces la gente está gorda, es porque no ha cerrado ciclos. Tiene que cerrar ciclos. Tiene que perdonar el pasado, por eso comes así. Por eso eres una víctima de esta sociedad. Pero eso no es cierto. Estás gordo porque comes mucho. Te falta disciplina. Y esto me estoy predicando a mí. No voy a decir, ay pastor, ¿a quién? A mí. Tenemos que asumir la responsabilidad. Y muchas veces Dios no quiere que nos alejamos. Dios no quiere que nos alejemos. Él nos está invitando: vengan a mí, conozcan las promesas, conozcan los propósitos que tengo para ustedes, pero necesitan estar enfocados y aprender, creer y permanecer. Es la clave, creer y permanecer. Necesitamos acercándonos a Dios, estudiando sus promesas, creyendo, cantando su palabra. Cuando vengamos a la iglesia, cantemos la palabra, oremos, tengamos disciplinas espirituales, disfrutemos la presencia de Dios. Ahorita estuvimos allá en Estados Unidos, unos hermanos de acá de la iglesia están allá. Hicimos un culto, aprovecharon que estaba el pastor, estaba la pastora, hicimos un culto y la presencia de Dios nos acompañó. Fue poderosa la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque habían corazones que querían aumentar su fe. Si usted viene con esa decisión de aumentar la fe, verá la gloria de Dios. Pero sabes, el capítulo 13 de Mateo dice que cuando Jesús empezó a predicar en Nazaret, su lugar de origen, su pueblo, la gente se ofendió. ¿Y este quién es? ¿Y de dónde saca esta sabiduría? ¿Y este quién se cree? ¿Y es que acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Y no le conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? Y dice la Escritura que en ese lugar hizo pocos milagros porque no recibió honra. Fue deshonrado en su propia familia, en su propia ciudad fue deshonrado. Ahí dijo: un profeta no recibe honra en su propia ciudad y en su propia familia. Y allí hizo poquitos milagros. Queremos conquistar, ¿verdad? Queremos conquistar. ¿Sabe qué? Acerquémonos a Dios, porque sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible, porque vamos a enfrentar gigantes más grandes que nosotros. Vamos a enfrentar ciudades fortalecidas. Vamos a enfrentar situaciones difíciles, imposibles en nuestras fuerzas. Pero si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios va en este camino, tendremos la victoria. Y este es el evangelio, mis hermanos. El evangelio no es humano. Pastor, no he podido con mi lucha. Pastor, no he podido con mi carga. Pastor, no he podido con mi adicción. No he podido con estos gigantes. Está bien, no has podido. Invita al Señor.
que Él te dará la fuerza. Están los testimonios de Israel, un pueblo chiquito, venciendo grandes ejércitos. David, jovencito, se enfrentó a un gigante y con una piedra lo mató. Bueno, lo privó. Con la espada del gigante le cortó la cabeza por si de pronto estaba en estado de catarsis, lo dejó listo. Nosotros necesitamos entender que el enemigo no tiene la autoridad, no tiene el propósito. Él se está robando los propósitos, pero nosotros con la autoridad de Dios vamos a cumplir sus propósitos. Por eso necesitamos estar seguros de que vamos con Él, volvernos a Dios. Primero, enfoque. Segundo, acercarnos a Dios. Y tercero, tener mucho cuidado de la división. Hay Maquiavelo, un pensador humano, sacó una realidad diabólica: divide y vencerás. Esa es la estrategia de Satanás: divide y vencerás. Satanás es astuto, él sabe que si nos divide, vence. Si él divide un hogar, si él divide una familia, si él divide una empresa, una sociedad, si él divide una iglesia, ¿quién sale ganando? Él. Y sabe, hay muchos falsos creyentes que le sirven a Satanás, porque en vez de estar ayudando a recoger, trayendo unidad, traen división. Hablan mal del uno, se quejan del otro, son los 10 espías, no son los otros 2. Y necesitamos nosotros entender que eso es una estrategia diabólica, la división. Juntos somos fuertes, juntos somos un cuerpo. Hay una ley que se llama la ley de ponernos de acuerdo. Dice: donde 2 o 3 se pongan de acuerdo y pidan al Señor, el Señor hará. El Señor le dio las llaves a la iglesia para lo que abra aquí en la tierra se abrirá en el cielo, y lo que cierre aquí en la tierra se cerrará en el cielo. Eso se lo dio a la iglesia, pero necesita estar de acuerdo, unida. Satanás quiere dividirnos. Quiere que hayan división en los hogares, en las familias. Hogares me refiero hogar nuclear, papá, mamá, hijo, familia, tíos, abuelos. También en la familia de la fe, en la iglesia, quiere que hayan divisiones. Ahí opera Satanás. Dios me dijo, pastor, que tengo el ministerio de la división. Hay gente que cree que es de Dios. Dios me dijo que dividiera la iglesia. Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Hay que preguntar, ¿ese Dios es con D minúscula? ¿Ese es el Dios de este mundo? Porque Dios quiere que estemos fortalecidos, que estemos unidos. La característica de su iglesia es el amor. Y el amor no es que yo te amo, te mando carticas. El amor se demuestra en lo que comentamos, en lo que decimos. Hay gente que me saluda, ay pastor, cómo lo amo. Pero cuando me voltea, me duele el oído. Me pita, ¡tí! Hablan mal de uno. O hablan mal de la iglesia. Ahora, si dijeran la verdad o le dieran a uno la oportunidad de defenderse, sería justo. Pero es que lo bueno del chisme es que no hay la oportunidad de defenderse. Lo acaban a uno y uno no tiene cómo. Acaban la iglesia y no hay cómo. Perfectos no somos, eso es claro. Pero tenemos un llamado. Y el llamado es estar enfocados. El llamado es acercarnos a Dios. Y con Él no estaremos divididos. Porque nos une un propósito. Yo les digo algo. Ahorita en mi viaje a Estados Unidos disfruté del amor de una verdadera familia. Y sabe, a veces yo he visto familias que no pueden estar juntos porque el uno se odia, se pelea, se envidian, se rivalizan, el uno roba al otro, habla mal del otro, ¿verdad? Hay familias que, bueno, aquí no, pero en otros lados pasa. Hay familias que no pueden estar juntas. Pero sabe, podía yo estar junto allá con mis hermanos porque nos unía un propósito eterno, Jesucristo. Su propósito de ayudar a otros, de adorar el Espíritu Santo,
de anhelar su presencia, de adorar a Jesús. Eso es bonito. Esa es la verdadera familia, cuando uno encuentra propósito. Así que no permitamos que el Señor nos divida. La estrategia de Satanás es desenfoque, alejarnos de Dios y dividirnos. No es el tiempo para pelear, es el tiempo para perdonar, para reconciliar, para arreglar. Pastor, pero es que está haciendo una injusticia. Bueno, corríjala. La iglesia no era de perfectos, nunca la iglesia es de perfectos. Pero cuando había una situación, no, pastor, que me quitó tal cosa, devuélvala. No, pastor, que habló mal de mí, pídale perdón y ya no hable mal. Estamos viendo en la política la cantidad de gente retratándose. Obviamente porque si no los meten presos. Entonces yo dije esto, pero como no tengo pruebas, entonces mejor me retracto. Pero qué bonito que podamos hacer eso. Yo dijo esto, pero como no tengo pruebas, me retracto porque Dios me está viendo. Yo estoy hablando mal de mi hermano, pero ¿por qué? Sana ese corazón. Te vas a engordar si no sana. Cierra ese ciclo. Necesitamos nosotros pedir perdón, tener una buena relación, porque hay un propósito eterno. Jesús dijo que Él nos llama a recoger y no a desparramar. Y los que recogen son aquellos que llevan a otros a acercarse a Jesús. Los que desparraman son los que los alejan. Y yo le digo algo, yo quiero ser un recogedor, no un desparramador. Y yo espero que usted decida ser un recogedor, un siervo que aporta, que suma, no alguien que usted llegue a la presencia de Dios. A mí me da miedo llegar a la presencia de Dios y que alguien diga, no, es que yo por el pastor David me alejé de Dios, me habló mal, me desilusionó. Yo, uy, qué pena, yo no quiero cargar con eso. Pues yo creo que estamos acá para no hacer el mal. Dios nos llama para hacer buenas obras. Aunque por su gracia nos salva, hemos sido llamados a buenas obras, a ayudar, a servir, a acercar a otros a Cristo, a restaurar, a sanar. Y estoy orando para que toda la iglesia tenga esa actitud, porque eso va a traer bendición para tu vida. Eso te va a hacer mente de conquistador. Vamos a enfrentar situaciones hasta más grandes que las nuestras, pero con el poder de Dios y con la autoridad de Dios vamos a vencer, vamos a alcanzar, vamos a recuperar esos terrenos que Satanás se ha apropiado y vamos a tomarlos para Cristo en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que nos desenfoque. Te pido, Señor, que nos podamos acercar a ti. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones para no dividirnos. Ayúdanos a construir, ayúdanos a sumar, ayúdanos a amarnos. Cancelamos todo espíritu de división, todo espíritu que quiere traer desenfoque. Cancelamos toda mentira del diablo y hoy derribamos todo argumento falso. Te pido, Señor, que quites de nosotros toda actitud de arrogancia, de altivez. Perdónanos si hemos sido arrogantes, perdónanos si hemos hablado mal de otros injustamente, si hemos dicho cosas que no nos constan, si hemos tenido veneno en nuestro corazón, resentimiento, amargura. Perdónanos, Señor. Sana la iglesia, sánanos. Queremos tener una buena perspectiva, queremos tener esa mente y ese corazón que tenía Josué y Caleb, que tenían una actitud y un espíritu diferente. Permítenos tener esa actitud y ese espíritu de conquista. Yo te pido, Señor, que nos liberes y que liberes a la iglesia de toda adicción, que liberes a la iglesia de toda esclavitud en el nombre de Jesús. Libéranos de todo mal hábito, libéranos de todo pensamiento pesimista, de toda palabra equivocada, y ayúdanos a estar enfocados en el propósito que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Abre la puerta a Cristo. Di, yo abro la puerta a Cristo en esta mañana. Dilo, yo abro la puerta a Cristo en esta mañana. Yo te pido, Señor, que entres a mi vida, me ilumines, me transformes, me cambies. Quiero ser un siervo o una sierva. Quiero ser de aquellos que recogen. Quiero ser una bendición para todos los que me rodean en el nombre de Jesús. Quiero
quiero ser más como